al webinar. En este caso vamos a hablar sobre el tema evolucionando las hojas de cálculo en Excel por dashboard interactivos con Tableau y Solids. ¿Cuál es el objetivo acá? Vamos a intentar responder la pregunta a por qué dar el paso de Excel a Tableau. Y es importante primero destacar que ambas plataformas llevan una diferencia de fundación de casi 17 años. Y ahí es donde uno empieza a analizar cómo ha sido la curva de crecimiento, de actualizaciones, de adaptabilidad a la actualidad de ambas plataformas. Y vamos a ver un poco de las definiciones y de las funciones que nos permite cada una de las dos plataformas. Excel nació como una hoja de cálculo electrónica en donde te permite ver los datos de una forma tabular y en la actualidad ha ido creciendo como para adaptarse a ciertos parámetros y así poder realizar algún tipo de modelado de datos. Y Tableau nace ya como una herramienta de visualización de datos en donde pues ya te permite hacer diferentes tipos de conexión, diferentes tipos de interacción con el usuario final. Y la principal diferencia que se viene a la mente cuando uno piensa en esto es, bueno, si ambos se tienen la capacidad de trabajar con los datos, ¿qué es la diferencia una a la otra? No tan en temas técnicos, sino eh, en temas ya de experiencia de usuario y es la interactividad con los mismos datos. Por ejemplo, en Excel tú tienes que tener ciertos conocimientos en su propio lenguaje para hacer algún tipo de automatización, algún tipo de macro. Y en Tableau, sencillamente, desde que tú cargas los datos desde el minuto uno, ya Tableau te hace una interpretación de ellos y es solo necesario empezar a explorarlos y ya empezar a identificar diferentes anomalías, patrones. Ya Tableau te entrega una información valiosa sin necesariamente tener como una expectativa de lo que vas a encontrar. Entonces ya ahí Tableau empieza a verse como una mejor idea, una mejor plataforma para el tema de la visualización de datos. Inclusive, pues Tableau hoy en día está entre una de las mejores herramientas de BI, que lo vamos a ver un poco más adelante de cómo es, ¿vale? Continuando un poco con la representación de ambas plataformas, Tableau hoy en día permite trabajar con grandes volúmenes de datos y estos datos pueden tener una interacción con más de 250 aplicaciones. Eh, Excel no permite, digamos, hacer este tipo de adaptación, lo cual no es apto para prácticas comerciales ágiles. Y Excel, pues, al igual que Tableau, también permite algunas funciones matemáticas y lógicas, y finalmente, pues tiene un nivel de integración más bajo que Tableau con otras aplicaciones. Entonces, aquí es donde uno se empieza a preguntar por qué ha sido este auge, por qué nacen herramientas como Tableau, cuando en su momento el líder era Excel y muchas empresas todavía lo siguen utilizando. Entonces, hablamos hoy en día de la cuarta revolución industrial, la revolución 4.0. Y esto comenzó con un gran auge, pero tuvo su explotación durante la pandemia, en donde muchas empresas tuvieron que ya optimizar sus procesos, tuvieron que ya migrar a la nube por el tema de teletrabajo, por el tema de optimización de recursos. Y una de estas cosas que aparecieron nuevas, eh, bueno, ya se venían trabajando desde antes, pero tuvieron que ser más explotadas, fue el tema de la analítica, el tema de los datos. Se habla de que hoy en día el principal activo no es el petróleo en el mundo, sino los datos como tal. Estos datos han permitido a las empresas que han explorado esto, pues obtener mejores resultados, un mejor tiempo de funcionamiento, una aceleración en producción y disminución de los errores. Finalmente, ¿qué hacemos con los datos? Intentar tener alguna recomendación en la toma de resultados, intentar prevenirnos, intentar tener una predicción de qué es lo que va a pasar
y así, digamos, tener un control mejor de todo lo que esté pasando en una empresa, en una comunidad o en un individuo. Y hay muchas formas de interpretarlo. Tableau te permite hacer un montón de análisis, no solo con las gráficas, sino con diferentes modelados. Hoy en día, por ejemplo, en este tema de la revolución 4.0, no solo, no solo se analizan los datos, sino que los temas de inteligencia artificial, Internet de las Cosas, ya vienen correlacionados con los mismos datos. Entonces, de repente, si tú quieres tienes algún modelo de inteligencia artificial, Tableau también te permite exportarlo ahí, a este script, y de una vez, eh, pues, interactuar con este modelado. Entonces, ¿qué ha hecho que esto ha hecho que Tableau, pues, haya ganado diferentes premios? De hecho, hoy en día hay un premio llamado el Cuadrante Mágico de Gartner, que ubica en cuatro pilares a las diferentes herramientas de visualización, como retadores o aspirantes, líderes, jugadores de nicho y visionarios. Ellos año a año sacan una estadística y donde ubican en cada cuadrante las herramientas de visualización, y Tableau lleva una década como líder, y esta empresa define a los líderes como aquellos que tienen una visión actual del mercado y están posicionados para el futuro. Entonces, bueno, ahí digamos que siempre está a la par con Power BI. Tienen siempre una calificación de más de 4. ¿Y por qué ha llegado a esto? Bueno, ya repasamos un poco de cómo ha sido este proceso de Tableau en esta curva de crecimiento. Y no solo te permite hacer algunos tipos de gráficos limitados como Excel, sino también te permite a veces interactuar con gráficos de mapa, ¿sí? En donde, por ejemplo, hacer una estadística de análisis poblacional, en donde tenemos un detalle desde por país, por continente, y podemos llegar hasta una ciudad en donde hay unas calles, en donde hay cierto análisis de tráfico. Tableau se conecta a través de diferentes plataformas, en este caso Mapbox, que es donde se está visualizando, y si no te lo reconoce, inclusive te permite encontrar la forma de poner los datos de latitud y longitud para pues ubicarte y tener una mejor estadística. No solo en este formato de mapa, sino hay un formato de mapa oscuro, un formato de tipo Google Maps, etcétera. Otros gráficos que son muy útiles y que se agradece que se puedan utilizar desde Tableau y de pronto en Excel tienen mucha más complejidad, son los gráficos de dispersión, en donde ya te permite tener una mejor visualización de cómo ha sido la dispersión de algún comportamiento de unas ventas, en unas ganancias, a nivel de clientes, a nivel poblacional. Y finalmente, otro ejemplo claro son las burbujas. Quise traer a colación este ejemplo de las burbujas, ya que pues actualmente se están utilizando mucho en las bancas móviles, en el tema de las colmenas, ellos también suelen llamarlo así, en donde tienes diferentes KPIs y de repente si hay alguna instancia, algún parámetro de la base de datos que está afectando la experiencia de usuario en su aplicación, en su teléfono móvil, en su página, eh, pues de repente ya alguna burbuja empieza a crecer, empieza a cambiar de color y ya te permite pues identificarlo de una manera más rápida. Y aquí viene un caso de uso en donde pues ya te adelantas a que los clientes se quejen, a que los clientes llamen al call center a pedir ayuda, porque ya has identificado un parámetro que lo estás atacando en forma de solucionarlo. Son diferentes ejemplos en los que se ha presentado esto, inclusive los mapas de calor también son adaptados a estos casos de uso. También hay diferentes gráficos un poco más sencillos como las tablas, infografías, gráficos de área, mapas de árbol, las llamadas gráficas de torta o de donas, y entre otros. ¿Vale? También Tableau, para llegar a estos gráficos, no solo te permite hacer una visualización. Tableau tiene un montón de recursos más, como Tableau Prep, Tableau Public,
Tableau Cloud, en donde no ya lleva como el usuario final a que le permita tener muchas herramientas para interactuar con él de datos, ¿sí? Y bueno, esto es directamente ya como lo puedo interpretar Tableau, donde por ejemplo tenemos unas categorías en donde tenemos bueno, diferentes materiales, mobiliarios, tecnología, tenemos unas subcategorías y tenemos diferentes tipos de datos como porcentuales, de cantidad, numéricos. Bueno, y aquí se formula primero eh, una hipótesis en donde qué es lo que puedo hacer con esto. Aquí, digamos que partimos, si partiéramos de Excel o partiéramos de Tableau, pues ya tendríamos la tabla lista para interactuar. Pero si quisiéramos de pronto ya empezar a analizar algún tipo de cantidad versus descuento, cantidad versus ganancia, tendríamos que generar algunas gráficas, por ejemplo, lineales, para ver ese comportamiento a través del tiempo, pero y generar, digamos que por cada uno de estos análisis, una gráfica diferente. En Tableau, a través de los parámetros, a través de los campos calculados, en cuestión de minutos, tú puedes tener ya ese análisis. Entonces, como les mencionaba, hay diferentes tipos de categorías, de subcategorías, inclusive podemos analizarlos a través de una región en específico y empezar a interactuar con ellos y darle a al usuario este nivel de detalle para que interactúe con los datos. Entonces, si de repente quisiéramos ubicarnos en una gráfica de tipo dimensión, y medir las ventas de cómo han sido en el Caribe, en el centro, en el norte o en el sur, pues ya nos da una visión mucho más rápida y digamos que teniendo en cuenta, digamos que son 4 categorías en este caso y tres medidas, pues ya son más de 8 gráficas que las estamos viendo casi que en tiempo real de una manera mucho más interactiva, ¿vale? Y aquí es donde quería traer el tema de los recursos. Tableau no solo maneja este servicio, sino que es una comunidad que está en constante crecimiento también. Tableau normalmente suele sacar actualizaciones trimestrales en donde se adapta a los nuevos requerimientos, a los nuevos desafíos de la comunidad. En este caso, pues con el tema del Machine Learning, de modelos predictivos, aunque Tableau su base sigue siendo la visualización de datos, se adapta a estos y permite que también se puedan integrar con diferentes tipos de herramientas para esto. Tenemos, por ejemplo, Tableau Prep, que actualmente pues, no funciona como un ETL, pero sí tiene ciertas características para llevar ya los datos listos hacia Tableau Desktop y hacer todo ese tipo de gráficas. Pero en ese proceso tú puedes también integrarlo con diferentes fuentes de datos, puedes generar algunas tablas dinámicas, puedes cambiar el formato de los datos para adaptarlos a tu visualización. También está Tableau Community, que actualmente ya supera una gran cantidad de usuarios en el día, bueno, en el mundo, perdón. Em, en la última estadística son más de 550.000, ¿sí? Entonces, esto es un portal que todos los días se utiliza para resolver las dudas, para conocer como los nuevos tipos de gráficos, los nuevos tipos de interacción que permite hacer Tableau. También está Tableau Public, ¿sí? Que en mi caso es una de las plataformas que más recomiendo, sobre todo porque permite interactuar ya con el día a día de las personas que están publicando los dashboards. Entonces, si sencillamente no tienes una licencia y quieres compartir el dashboard que acabas de hacer, lo puedes subir y inclusive puedes dejar que otras personas lo descarguen para guiarse. Entonces, eso también motiva, digamos, a la comunidad en Tableau en general a que se esté retando todos los días y pueda tener diferentes, digamos, tipos de avances en el día a día. Inclusive hay como un premio, ¿sí? Como hay una persona destacada cada día, el cual le dan el título de la visualización del día. Entonces ya esto te permite, digamos, empezar a conectar también, a hacer un tema de networking con otras personas que tengan tus mismos intereses. Y Tableau finalmente esto es lo que quiere, no solo estar sacando actualizaciones, estar al día, sino también de pronto escuchar las principales necesidades para así siempre ser como mucho más ágil en la forma
de que tú puedas hacer tus gráficos, en que tú puedas hacer tus propios análisis, ¿vale? Finalmente, hay, en el mundo hay muchos partners, hay muchas empresas que ya han optado por utilizar Tableau. Una empresa muy reconocida a nivel mundial se llama El Aura, en donde su director ejecutivo, John Mason, define como Tableau su herramienta preferida y dice que no tiene que pasar todo el tiempo buscando cómo codificar las cosas que quiere explorar, sino que sencillamente abre Tableau y dice, bueno, exploremos, porque ya desde ese primer momento, pues tú puedes tener este tipo de interacción con Tableau, ¿vale? Finalmente, pues esta sería la frase con la que quería cerrar esta charla. No sé si tienen alguna pregunta, algún comentario. Julián, muchísimas gracias. Ahora todos los invitamos a que si tienen preguntas puedan abrir sus micrófonos y con gusto estaremos acá resolviendo las preguntas junto con nuestro consultor Julián. De igual manera, recordarles a todos que este webinar está siendo grabado y lo publicaremos dentro de nuestra página web www.solex.biz. Bueno, Julián, creo que por el momento no hay preguntas, así que bueno, ya podemos cerrar esta sesión. A todos muchísimas gracias. Si tienen alguna duda o alguna inquietud acerca de Tableau, de cómo migrar estas hojas de cálculo por dashboard interactivos, los invitamos a dejar todas sus inquietudes a nuestro correo electrónico info@solex.biz. Julián, tenemos una pregunta por aquí y dice que si es una plataforma de exploración gratuita. Vale, hola Laura. Sí, mira, en caso de requerir explorar de una forma gratuita Tableau, tú puedes hacerlo a través de Tableau Public. E inclusive si quieres ir más allá, Tableau te permite descargar una licencia de prueba de 14 días en caso de que quieras como conocer ese detalle de algún dashboard que quieras graficar. Y ya de ahí en adelante, Tableau tiene diferentes tipos de licenciamiento que se adapta a cada una de las necesidades que tú quieras. ¿Vale? Hay otra pregunta de Santiago. ¿Cómo funciona la automatización de Tableau? Vale, uno de los puntos claros que estaba mencionando para Tableau es que te permite interactuar con los datos. Em, Normalmente si quisieras hacerlo en Excel, tendrías que generar algún tipo de macro. Y en Tableau hay una especie de filtros, hay una especie de acciones que depende de cómo tú lo diseñes, ya lo que modifiques en un gráfico va a modificar todos los demás gráficos, por ejemplo. Entonces, si de repente estás haciendo un análisis de una región en específico y quieres ver cómo esa región afectó también indicadores en otras gráficas que ya tienes en tu dashboard, pues sencillamente basta con seleccionar una barra, pasar por encima del mouse y ya automáticamente te muestra cómo todo se desglosa en esa medida, ¿vale? No solo ese tipo de automatización permite Tableau. A veces en Tableau Cloud, dependiendo del tipo de licencia, eh, también te permite correr diferentes flujos, ¿sí? Y conectarlos con tableros. Entonces, para no solo hablar de visualización de datos, sino también en el proceso de cómo los llevas hasta ahí, tiene un montón de herramientas más. ¿Vale? Finalmente, si no hay más preguntas, los invitamos también a que conozcan Solex, a que nos conozcan como partners de Tableau actualmente y que podamos llevar a sus empresas a que lleven a este tipo de detalle, a que ayudarlos a tomar las mejores decisiones y brindarles recomendaciones en sus procesos. ¿Vale? Laura pregunta que si hay, permite ver tendencias en una línea de tiempo. Claro que sí. Tableau tiene dos diferentes tipos de manera de ver los datos, que son a través de en tiempo real
o de extracción. Entonces, cuando ya te conectas en tiempo real y estás constantemente viendo esas actualizaciones, pues te permite tener eso en tiempo lineal. Inclusive Tableau también tiene sus propios fórmulas personalizadas donde puedes ver pronósticos, líneas de tendencias, promedios, etcétera.